Qué gozo, qué alegría poder saludarte en el nombre de Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien por la gracia de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de Hechos capítulo 15. En este relato encontramos tres aspectos preponderantes. El primero, un problema. El segundo aspecto, un concilio. Y el tercer aspecto, una solución. Permítanme compartir con ustedes unos versículos importantes de Hechos capítulo 15 y luego pasamos a un análisis reflexión, para aprender lecciones de la palabra del Señor. Dice Hechos 15, 1 hasta el 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Interesante lo que está pasando en estos primeros dos versículos de Hechos capítulo 15. Resulta que Pablo y Bernabé tenían una mente práctica. Conocían por experiencia propia la esencia del mensaje de Cristo y presentaban el mensaje claro, diáfano, sin complicaciones, tanto para gentiles como para judíos. Pero siempre hay otro grupo de personas que se levanta contradiciendo el mensaje sencillo, bonito y amable de la gracia del Señor. Este grupo de personas afirma y enseña que para salvarse Cristo no es suficiente, que debe ser Cristo más la circuncisión, Cristo más alguna otra doctrina, Cristo más alguna carga adicional, porque ellos aducen que la salvación es tan grande que debe ser ganada, que no puede ser tan fácil y que si es fácil no puede ser verdadero. Sin embargo, Pablo, Bernabé, representan a ese grupo de personas que también existen en esta tierra, que predican el evangelio de la gracia, que lo hacen sin cargar a los demás y que además, aunque son mansos y humildes, no aceptan el evangelio alterado. Dice la Biblia que hubo una batalla, una contienda no pequeña, porque los siervos del Señor y las siervas del Señor, aunque son llamados a la mansedumbre, a la humildad, a la misericordia y al amor, también son llamados a combatir por su fe, a presentar defensa de la fe verdadera y a defender a las personas que no tienen el conocimiento suficiente. Sin embargo, notemos que en estos versículos también hay un tercer grupo de personas que son los considerados los apóstoles y los ancianos, los líderes más altos, los que deben definir las cuestiones finales. Así lo vieron los hombres, aunque pudieron haber aceptado de primera mano lo que decía Pablo y lo que decía Bernabé, que fue finalmente lo que el concilio concluyó y aconsejó. Pablo era un siervo de Dios, pero era mirado en la iglesia primitiva, especialmente en estos tiempos del concilio, como alguien demasiado nuevo como para venir a traer información contundente y autoritativa. No confiaban en Pablo, decían que él no anduvo con Jesús, que él no era de los apóstoles verdaderos porque no anduvo con Cristo, no fue capacitado por Cristo como lo fue Jacobo, como lo fue Juan, entre otros. Oh, pero mis hermanos, el Señor nos está mostrando en estos primeros versículos de este capítulo tan importante que generalmente los humildes, los que predican el mensaje más sencillo, los que predican del amor de Dios sin adiciones, sin cargas, sin sumarle nada carnal, son los que tienen la dirección del Espíritu Santo. Imaginemos el rostro de las personas que se le opusieron a Pablo y a Bernabé, creyendo que el concilio o en el concilio los apóstoles y los ancianos les iban a dar la razón, creyendo que el concilio iba a decir: en efecto, es cierto, los gentiles
deben circuncidarse y deben guardar el rito de Moisés y deben guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Oh, pero el concilio no les dio la razón. El concilio finalmente concluyó lo que Pablo y Bernabé enseñaban, que somos salvos únicamente, exclusivamente por la gracia del Señor Jesucristo. También me imagino el rostro de Pablo, el rostro de Bernabé y el gozo en sus corazones, no porque ellos ganaron la batalla o el debate, sino porque se dieron cuenta que Dios estaba dirigiendo a su pueblo, a su iglesia, a sus amados, y que Dios, a través de la voz de Jacobo, de Pedro, de Pablo y de Bernabé, había legislado a favor de los gentiles. ¿Cuál era el problema en realidad? El problema era que un grupo de personas sinceras se estaban convirtiendo en judaizantes. Y este capítulo es quizá el capítulo más esclarecedor para saber quién es un judaizante. Un judaizante es una persona sincera, pero que cree que para ser salvo se necesita aceptar a Jesús y además de eso vivir como se vivía en el antiguo pacto. Vivir como judío aunque somos gentiles. Eso es judaizar o ser judaizante. Los judaizantes en este capítulo fueron expuestos y además corregidos. Sin embargo, por la historia que vemos en el Nuevo Testamento, en cartas como Gálatas, Romanos y Efesios, nos damos cuenta que los judaizantes, a pesar de lo que se dijo en el concilio, no quedaron tranquilos. Querían seguir levantando su concepto. ¿Y saben por qué? Porque ellos creían que su mensaje estaba basado en un escrito está. Ellos leían lo siguiente. Les leo Génesis capítulo 18. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no haya circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Claro, entonces los judaizantes o los judíos que pretendían que los gentiles cristianos vivieran como judíos aunque eran gentiles, tomaban este pasaje y decían, es imposible que este pasaje ya no tenga validez. Para ti y para mí es fácil comprender que la circuncisión no es una imposición. Sin embargo, en este tiempo no era fácil porque tenían este pasaje. Y este pasaje es palabra de Dios. Y entonces ellos decían, pero ¿cómo Pablo y cómo Bernabé pretenden venir a contradecir a Moisés? O mejor, a contradecir a Dios, quien fue el que nos ordenó que debíamos circuncidarnos. Y todo gentil que quiera ser parte de la iglesia de Dios, que en ese tiempo era judeocristiana, todavía no había surgido la iglesia cristiana independiente a la iglesia judía. Es más, en ese tiempo se tomaba al cristianismo como una de las tantas sectas del judaísmo. Era un grupo especial, pero pertenecía al judaísmo. Entonces, los judíos que estaban aceptando a Jesús y que eran líderes y que conocían la Torá, decían, bueno, si los gentiles aceptan a Jesús, son parte del judaísmo, también deben circuncidarse. Tenían un escrito está a su favor. Pablo y Bernabé, guiados por el Espíritu Santo, teniendo vino nuevo en odres nuevos, enseñaron a la iglesia que no era necesario hacer que los gentiles vivieran como judíos.
Y si para eso se tenía que tener como caduco algo que el mismo Dios le había entregado al pueblo de Israel, que se hiciera. El Espíritu Santo los estaba guiando en ese camino. Y Génesis 18 no podía interponerse porque había llegado lo nuevo. Había llegado ya la circuncisión, no en la carne, sino la circuncisión en el corazón. Como te digo, para ti y para mí es fácil escuchar esto y decir amén, pero para ellos no. Era abandonar un hito, abandonar un fundamento, abandonar un escrito está para aceptar lo que Pablo decía. Y Pablo incluso llegó a decir una palabra durísima para cualquier judío de su tiempo. Pablo llegó a decir: la circuncisión nada es. Primera de Corintios 7:19. También Pablo no permitió que los judaizantes circuncidaran a Tito. Por otro lado, incluso sugirió a Timoteo que fuera circuncidado porque Timoteo era hijo de una mujer judía. En el caso de Tito, que era completamente gentil, Pablo se opuso. Pero en el caso de Timoteo, que tenía madre judía, Pablo promovió la circuncisión de este joven. ¿Por qué? Porque para Pablo no era problema que el judío cristiano siguiera practicando los ritos de Moisés mientras el tiempo se encargaba de demostrar a la iglesia primitiva que lo de los ritos de Moisés, las ceremonias de Moisés, las leyes de Moisés se habían cumplido completamente en Cristo y que ya el cristiano no necesitaba lacerar su propio cuerpo. Pero mientras el tiempo se encargaba de enseñar esta verdad fundamental para el cristiano, Pablo no tenía problema que un judío siguiera viviendo como judío, pero no quería que se le impusiera a los gentiles una carga que Dios no les había impuesto. Hasta aquí voy a dejar el video. Seguiremos analizando Hechos capítulo 15 en un video posterior, porque queremos compartir con ustedes mensajes como este, pero que no sean tan largos, para que podamos juntos aprender sin quedar cansados y sin quedar agotados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Lo que viene de este capítulo es súper, hiper, mega importante y fundamental para entender la relación que debe existir entre el cristiano o el cristianismo y el antiguo pacto, las leyes que Dios le entregó a Moisés. Importante lo que sigue, un poquito polémico, pero trataremos de hacerlo con respeto, entendiendo al que piense diferente y al que interprete diferente. Veremos en el próximo video qué significa la ley de Moisés, porque en otros versos o versículos del capítulo 15 vemos que otra vez se levanta un grupo de personas diciendo que los discípulos tenían que circuncidarse y además guardar la ley de Moisés. ¿Qué significa la ley de Moisés? ¿Y a qué querían llegar con esto? ¿Qué querían imponerle a la nueva iglesia gentil cristiana? No te pierdas el próximo video. Con la ayuda de Dios, será pronto.